Fíjense que en la vida hay que planear. Esta noche en Un Café con Mariloli me da muchísimo gusto el poder recibir aquí en el café a Lizzy Ceniceros. Ella es directora de orquesta. Escuchamos pocas, escuchamos muchas, sí hay o no hay. ¿Cuál es su historia? Aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Lizzy? Bien, Mariloli. Bienvenida. Muy contenta. Con de mucha estar aquí. actividad. Sí, gracias a Dios. ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México. ¿Y qué tal? Es un monstruo la Ciudad de México. Sí, es una jungla, ¿no? Hay que saber sobrevivirle a la ciudad, pero Sí. también si sabes sacarle jugo, bueno, pues hay que aprovechar todo lo que te oferta, ¿no? Es una maravilla. Así es. ¿Tú estudiaste ahí todo? No, la mayor parte de mi formación, en el caso de la dirección de orquesta, hay muy pocas escuelas oficiales, incluso se ha cerrado la carrera, en el conservatorio se cerró, en la ULIN hay muy pocos y tienes que ir de acuerdo al maestro. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de mi formación formal ha sido con maestros particulares. Mi maestro de dirección de orquesta es un español y lo que más he trabajado es ir a España, traerlo a él acá, estar allá con él, mandarle todos mis videos, trabajar con él. Entonces, mi educación formal de dirección de orquesta ha sido más pues en Europa contra mi maestro, ¿no? Pero de pequeña sí fue todo en la Sí, Ciudad todo de aquí. México. Sí. Buena estudiante. Bien portada. Dígame solo en conducta 10. No, era medio matadita hasta la prepa que de repente descubrí la vida, pero no, sí, siempre fui, tuve una familia que me fue llevando correctamente por el camino del bien. ¿Ah, sí? Casi lo logran. Casi. ¿Tienes hermanos? Tengo 2 hermanos, uno más grande y uno más chico. Tu única mujer, La del medio. consentidísima. No. ¿No? ¿Cómo crees? ¿De verdad que no? No, sí, bueno, sí. En realidad lo que pasa es que me tocó la virtud de ser la del medio, ¿no? Entonces el mayor por ser el mayor, el chiquito por ser el chiquito y yo por ser la mujer. Entonces mis papás siempre tuvieron mucho cuidado de cómo tratar de nivelar esto, ¿no? Pero no inclinado a que la mujer, aparte de los niños. No. Yo O sea, jugaba fútbol con mis hermanos. Eso está bien. Sí. No, nunca tuve estas separaciones y tuve pues la manera de integrarme muy lindo con ellos, ¿no? Ellos solamente jugaban conmigo cuando sacaba el hornito y hacía pasteles. Ah, claro. Porque se los comían. Claro. De ahí en fuera yo tenía que jugar con ellos, entonces por eso aprendí a jugar fútbol y por eso aprendí a estar pues más con ellos, ¿no? Pero fue una linda convivencia con mis hermanos. ¿Y eras muy de papá o de mamá? Pues de los dos. ¿De Tenían los como dos? su carácter muy especial, ¿no? Mi papá tiene un carácter muy, muy fuerte, pero era un melómano extraordinario. Entonces eso pues me jalaba mucho, ¿no? Pero mi mamá siempre era como su contrapeso. Entonces realmente y lo pensaba, justo hace unos días estaba pensando en que eran muy estructurados ellos como pareja, ¿no? Mi papá era así como que muy intempestivo, por no decir otra cosa, pero gracias a Dios mi mamá apagaba los fuegos que mi papá El dejaba por equilibrio. ahí, ¿no? Y entonces era muy equilibrado, ¿no? Entonces yo tengo la virtud de haberlos tenido a los dos. Si solo hubiera tenido a uno de ellos, yo creo que yo estaría muy desequilibrada. Y yo agradezco haber tenido la magia de ambos, ¿no? Fíjate que dices algo y muy importante porque hoy en día el tema de jóvenes a mí me asusta. A mí me asusta por los excesos. Sí, claro. Me asusta porque o tienen a uno o tienen a otro y si tienen a dos hay confrontación. Sí, claro. Y a mí me parece que no debiera ser. No, aparte tenemos un problema con la educación que ya no soporta límites, ¿no? Que parece que ponerle límite a un joven es como coartarle su vida, entonces lo único que haces es también generarle mucha inseguridad. Entonces tenemos chicos que no saben seguir reglas, que no saben tener límites y entonces tenemos gente desbalanceada. ¿Qué hacer con eso, Liz? Educación, pero el problema está que no se lo puedes dejar al país. Tienes que ir a la familia y cuando los individuos no están orientados a tener orden en su vida y a hacer familias planeadas, entonces todo se desbalancea. Por desgracia, depende de que uno tome la iniciativa, ¿no? Yo en este caso mis hijos, sí tengo 2 hijos, uno tiene 15, otra tiene 12, pues están en el fútbol, él es portero en un equipo y toca el corno en una orquesta. Y mi hija es gimnasta, hace gimnasia acrobática y toca el violín. Y entonces, bueno, pues yo soy una gran directora de orquesta todas las mañanas, pero lo demás soy chofer y acompaño, llevo. Claro. Porque en este momento, si los papás no toman realmente el control de los hijos, dejar que los hijos los eduque la sociedad es un peligro, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es, los que son papás y son conscientes, pues tomar las riendas de que son pocos años, pero hay que tomarlos muy a conciencia, ¿no? Y tenemos muchísima juventud y mucha gente que ya tiene hijos y quiere seguir con la libertad personal, que está bien, pero si tú no tienes un proyecto de educación sobre tus hijos y de fortalecimiento de valores, de esquemas sobre ellos, los hijos vuelan, ¿no? Y vuelan sin bases sólidas.
Tienes toda la razón. Pero vamos a esos años en donde pues tenías a papá y mamá detrás de ti, una familia sólida, una familia consolidada, en donde hacían equipo, tú con los hermanos y papá y mamá. Cuando llega el momento en el que, pues, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo decides por la música? ¿O fue mi papá el que decidió? No, yo no fui, yo no fui. Caramba. Pero es que es muy divertido porque yo empecé a estudiar turismo. Oficialmente empecé a estudiar turismo. Y me decía mi papá, ¿por qué vas a estudiar turismo? O sea, ¿qué vas a acabar haciendo? ¿Vas a ser la directora de un hotel y después te vas a ir a otro lugar? ¿Te vas a casar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y más, si amas tanto la música. Y entonces, y de repente resulta que yo estaba tocando en Casa Bergkamp un día, pianito ahí, y llega un señor y me dice, oye, yo quisiera que fueras pianista de mi orquesta. Yo le dije, pues no, yo soy de la música, solo es por hobby, ¿no? Mi papá fue y le tomó el teléfono al señor y después me llamó y me dijo, ya nos pusimos de acuerdo, tú vas a tocar con él, va a venir por ti, te va a llevarte. Yo digo, ¿en serio? Y entonces eso es muy curioso porque más bien como que la vida me fue llevando. Y yo empecé el camino de la dirección de orquesta de una manera muy divertida, porque yo tocaba el acordeón, tocaba la guitarra, tocaba el piano, la batería, el bajo, como de lado popular. Y entonces armé un grupo músico vocal. ¿Pero había alguien en familia que eso le encantaba? Mis dos bisabuelas fueron pianistas concertistas. Ok. Entonces sí lo traía en la sangre. Ok. Pero mi papá nada que ver y mi mamá nada que ver. Ok. Sin embargo, algo venía empujando. No, claro, ¿no? Algo para ti hacia tercera generación, ¿no? Claro, y la tercera generación generalmente impacta más. Ajá. Además, ellas eran pianistas en la época que ser pianista era una osadía. No, claro. Por no decir un pecado casi, ¿no? Exacto. Entonces, mujeres que se titularon como pianistas y de ambos lados que no tenían nada que ver, ¿no? Y cae aquí, ¿no? Entonces, muy interesante. Yo empiezo a hacer música del lado popular. Un día estoy con un grupo músico vocal, recuerdo que ese día me faltó el trompetista, entonces yo traía la trompeta aquí y estaba tocando el piano, me paso a la batería, me paso al bajo, toco y me dicen, maestra, toque otra pieza porque no ha llegado el siguiente grupo, una noche colonial. Y otra pieza, y otra pieza. Me bajo del escenario y un señorcito así, chaparrito, se acerca y me dice, quiero que usted sea la directora de orquesta de mi orquesta. ¿Tiene una orquesta? Sí, la vamos a usar para usted. Anda. De verdad, eso hace 23 años. Órale. Y entonces yo digo, sí. O sea, si yo hubiera sabido lo que estaba haciendo. No, y claro. todavía digo, sí, ok, te vamos a... Sí, perfecto. Tú ya tenía orquesta, me la hicieron, me armaron la orquesta, empiezo a trabajar y después dije, ¿y no sería bueno haber estudiado esto? Por ejemplo. Y entonces me empiezo a preocupar. Tuve la bendición de que empiezo a estudiar, empiezo a buscar maestros y me topo con Jorge Córdoba. Jorge Córdoba es un compositor mexicano maravilloso. Su música es mucho más conocida en el extranjero que aquí, pero él es una eminencia. Y entonces me dice, yo le digo, maestro, tiene que darme clases y esto, porque pues yo estaba estudiando otras cosas. Dice, no, es que yo no le doy clase a principiantes. Dije, pero mire, es que me urgen las clases. ¿Por qué te debo dar clases? Dije, no se va a arrepentir. Deme clases. A ver, ven. Tuve 12 años intensísimos con él que le agradezco eternamente. Claro. Porque él me construyó por dentro. Todo lo que significa el músico, la armonía, el contrapunto, las bases, todo esto. Y fue maravilloso, ¿no? Pero para eso estabas, Lizzy. A mí sí, se me llama hace destino. muy difícil. O sea, el tema de cuando hablan de cómo compongo, cómo hago música, digo, ¿cómo se hace? Sí lo debes de traer en la sangre. Sí. O sea, sí debes traerlo. Además, la carrera del músico, la gente cree que es como siempre estar haciendo algo divertido. No es bonita tampoco. Es pesadísimo. Y en el caso del director, por ejemplo, bueno, yo ya que estudié de manera formal y que ya me seguí con mis estudios y todo, los músicos estudiaron muchos años de carrera, llegan y pueden leer su partitura. Claro, es una línea. Eso. Y pueden llegar y leer. El director no puede llegar y leer la partitura junto con el músico. Se das de cuenta que eres arquitecto y te dan un nuevo plano para una nueva casa. Tú no puedes llegar y construyo como la de ayer. Tú tienes que estudiar esta nueva casa. Wow. Entonces yo tengo una nueva sinfonía, yo tengo que estudiar esta nueva sinfonía para saber cómo llevar a los músicos. ¿Se necesita también buen oído? Total y absolutamente. O sea, buen oído, disciplina, son tantas las cosas del director. Es complicado porque aparte, bueno, si tú fueras un instrumentista, no eres violinista, pues sacas tu violín y te pones a estudiar. Está padrísimo, lo guardas. Pero ¿y si tú quieres dirigir una orquesta, con qué practicas? ¿No? He ahí una de mis magias. Okay. A mí me habían puesto una orquesta para estudiar desde los 20 años. Ajá. Y me pagaban por dirigir una orquesta.
Entonces yo empecé a tener muchísimas horas de vuelo. Que era esa persona que te dio el trabajo. Así es, que me pidió que me hiciera directora. Ajá. O sea, yo no tenía mis planes de ser directora de orquesta, pero de repente yo ya era directora. Y entonces, cuando tú tienes una orquesta, tú tienes que tener horas al frente de una orquesta para trabajar. Y yo ya tenía la virtud de que alguien me había dicho, tú eres directora de orquesta, y yo ya estaba dirigiendo. Sí, claro, te dieron el puesto antes de la carrera, ¿no? Claro, O sea, cosa que yo no debía de haber sido. Sin embargo, bueno, también el destino y la vida te va poniendo los caminos, ¿no? Yo de repente ya empiezo a estudiar de manera formal, voy a tomar cursos y me topo con un director de orquesta profesional, que es precisamente Ángel Luis Pérez Garrido, él está en España, y me ve dirigir, ¿no? A los pianos. Y entonces yo, dice, está muy bien, haz lo mismo, pero cierra la boca. ¡Ay, Dios! Y yo así, ¿cómo? Y yo, ¡ay, no! perfecto, haz lo mismo, pero no dobles las rodillas. ¡Jesús! Y me dice, haz lo mismo, pero del doble disparo. No, bueno, Y entonces me dice, Lizzy, ¿y tú qué haces? Y entonces yo, muy orgullosa, de verdad, volteé y digo, soy directora de orquesta. ¿Qué diriges? Una orquesta juvenil. Volteé y me dice, pero ¿cómo? ¿Y eso vas a hacer toda tu vida? Para mí fue así. No te dejó pasmada. Y entonces dije, pero es que yo ya tenía una hija. Un hijo y una hija. Mi hija ¿A los tenía un cuántos año. años te casaste? A los 35. Hace uno bien en esperarse, ¿eh? O sea, sí, pequeño bueno, detalle. me queda clarísimo. Hace uno bien en esperarse. Y entonces me dice él eso y yo me quedo así como, pero ¿cómo? O sea, yo dirijo una orquesta juvenil, lo hago de manera, pues, no profesional. Yo era muy profesional porque dirigía y tenía mi sueldo y todo, ¿no? Sí, pero... Y entonces me dice él, es que tú tienes talento para representar a México en el mundo. Ándale. No puedes quedarte dirigiendo una orquesta juvenil toda tu vida. Entonces digo, pero maestro, es que yo soy tu maestro y yo me encargo de que tú seas un excelente director de orquesta. Wow. ¿Y qué voy a hacer? Pues estudiar y trabajar. Pero ahora me dices después de la pausa, ¿cómo lo conociste o por qué fue el lazo? ¿Cómo llegaste o cómo él llegó a ti y tú a él? Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Lizzy Ceniceros, volvemos. Puso buenísimo. ¿Cómo conociste a tu maestro? Yo empiezo a tomar, Jorge Córdoba, que era mi maestro, me dice, Lizzy, tú ya estás evolucionando mucho, necesitas crecer y tomar cursos con gente más preparada. Y entonces Conaculta tiene una área de música y ofrecen programas. Entonces ellos tenían cursos con directores de orquesta. Y ellos traen precisamente a un director europeo a que dé un curso. Yo estoy seleccionada y voy a ese curso. Y en ese curso es cuando lo conozco y cuando yo estoy dirigiendo los dos pianos y es cuando él me dice esto. Y entonces ahí cuando yo lo conozco, él me dice, tú eres mi alumna, yo me hago cargo de ponerte a ti en alto nivel. Y me lo dijo, tu parámetro no debe ser México, tu parámetro debe ser competir con directores europeos. Wow. Y ese es mi trabajo, hacer las cosas de altísimo nivel porque tengo a alguien en Europa que me está empujando a hacer las cosas a ese nivel. A decir verdad, él me lleva a Francia, al Eurochestris, a la federación, que es una federación de orquestas juveniles con sede en Francia, conocen mi trabajo, me vuelven a invitar y me hacen parte de la federación. Ahora yo soy parte del consejo directivo de la federación. Algunas veces dirijo como mexicana, siempre como mexicana, pero en nombre de Francia o en nombre de México. Ya. Oye, me llama la atención esto que te decían de no dobles las rodillas, ¿por? Lo que pasa es que cuando tú ves a una persona que se muellea, pierde como estabilidad. Es importante tú ver a una persona que físicamente esté estable, que todas las órdenes estén aquí. Cuando yo te doy órdenes aquí, tú las entiendes bien y las tienes aquí, pero si yo empiezo a mover alguna otra cosa, te desvío la intención. Entonces el músico desvía la intención a mi muelleo de las rodillas. Ok. Entonces es muy importante que tú tengas estabilidad y que tus señales estén aquí. Y le entendiste perfecto que no debías hacerlo. Pues no tenía de otra, era el maestro y no doble las rodillas, yo no doblo las rodillas, ¿no? Wow. Ese es mi trabajo. Claro, pero esa es la educación verdadera. Pero un poquito lo que yo logré con esto es, yo estudié karate desde muy chiquita. ¿A los cuántos años? Empecé a los 9 años y me seguí y llegué a cinta negra, incluso hice mi examen en Japón, incluso tuve representativo a la selección nacional en un mundial de karate. Y me iba muy bien y me encantaba. O sea, para mí el deporte, yo sí pude haber sido deportista de alto rendimiento. Pero llegó un momento en mi vida, incluso cuando me dicen, vas al Comité Olímpico y te tienes que encerrar para ir a los Panamericanos, digo, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Y ahí sí, un poco intervino mi padre y me dijo, ¿estás segura? Los deportistas tienen caducidad.
Eso es muy complicado. Pero los deportistas de alto rendimiento, aunque ames el deporte, llega un momento en que puedes ser lo que sigue ser entrenador. Ya no puedes seguir siendo un competidor todo el tiempo. Claro. Entonces me dice, tú amas la música, estás estudiando música, es tu pasión, y en la dirección de orquesta, mientras más años tiene el director, más se le respeta, porque sabe que tiene mucho más experiencia. Entonces, el director de orquesta con los años se hace mejor y el deportista pierde. Baja. Y entonces pasa a ser el entrenador, el organizador, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero es complicado. Entonces, en este caso... Sí, pero ya no sigues compitiendo, claro. eso es cierto. Claro. Entonces sí hubo un momento que dije, amo el deporte, pero mi vida es la música. Y entonces me dediqué totalmente. Claro, después sigo haciendo karate y demás, y ahora que tengo a mis hijos, pues hasta juego fútbol, ¿no? Entonces es muy divertido porque pues llevaba a mi hijo al fútbol y yo así lo espero. Ay, pues un balón, bueno, pues vamos a jugar fútbol, ¿no? Claro. Entonces, con esta intención de siempre seguir activa, de siempre hacer ejercicio, ¿no? Pero sí fue un momento importante en mi vida donde yo tuve que tomar decisión, decir, ¿qué quiero hacer con mi vida, no? Pero fíjate como siempre el respaldo de tu papá ayudándote. Así es. ¿Y tu mamá? Totalmente de acuerdo siempre con él. Bueno, algunas veces, casi siempre. No, muy lindo, porque cuando sí tienes ese soporte, es difícil yo como hijo que tu papá te diga una cosa y tu mamá te diga otra, ¿no? ¿Qué tal? Es horrible. Es terrible. Es claro, horrible. ¿no? Sí. Digo, podemos estar de desacuerdo los papás porque podemos estar, pero hay que llegar a un acuerdo por los hijos. Claro, pero cuando a lo mejor papá o mamá ponen un castigo y el otro lo quita y entonces ya no hablamos de límites, ya no hablamos de disciplina, ¿no? Por supuesto. Yo recuerdo muy bien que cuando mi papá me regañaba, mi mamá llegaba y me decía, mira, mijita, sí, tu papá te regañó muy feo, pero tiene la razón. Y claro. Entonces, hasta acababa pidiéndole disculpas a mi papá. El castigo, ¿no? Sí, claro. Y entonces, bueno, pero sí había una media, ¿no? Y en este caso sí tuve 2 veces una intervención muy severa de mi padre. A ver, turismo tú, o sea, tienes toda la posibilidad de la música. Y cuando dices deporte o música, ¿estás segura? Que no, sí, debo hacer la música, ¿no? Y ahora yo tengo lo mismo, porque, por ejemplo, mi hija que hace gimnasia acrobática, va a los Panamericanos ahora en diciembre a representar a México en su categoría, es infantil, pero en esa categoría. Y entonces yo la veo como sus ojitos le brillan, así como, yo voy a ser gimnasta toda la vida, ¿no? Yo le digo, está bien, hijita, algún día tú y yo tendremos una plática seria de esto, ¿no? Exacto. Tiene ahora 14. 12. Pero que sea tan buena como pueda, porque el deporte te educa muchísimo, ¿no? Es la autodisciplina, es el autocontrol, el trabajo en equipo. O sea, el deporte te enseña mucho. Alejado de excesos. Claro. El deporte, pero estás en conciencia de que tienes un cuerpo que hay que bien tratar. No siempre estar exponiendo, ¿no? Entonces, yo aprendí, el deporte me hizo mucho bien, tuve que tomar la determinación de que mi vida es esto, pero el deporte es mi estabilizador. Exacto. Yo debo confesar que cuando cargas muchísima presión, estás en un concierto, la gente, el público, todo, de repente necesito aire. Y ese aire lo logro cuando de repente voy a jugar con mis hijos, cuando tengo un partido o cuando hago alguna cosa de ejercicio, ya vuelvo a mi centro y entonces a seguir, ¿no? ¿Cuál es tu centro? La gente. Mi gente. Cuando yo hablo de la música, la gente cree que mi gran pasión es la música. Sí lo es, pero la música es mi herramienta. Ya. A lo que llego es al centro de las personas. Por ejemplo, cuando tú vas a un concierto, tú tienes la posibilidad de tocar el corazón de la gente. Tienes un arma muy filosa en las manos, ¿no? Y es que tú puedes provocar muchísimas emociones. Y lo que tiene que hacer la música es generar algo bueno en el corazón del que estuvo ahí. Entonces, cuando salgo de un concierto y la gente me dice, mira, salí con la piel chinita, me hiciste llorar. Eso. Y entonces digo, estamos haciendo bien el trabajo. O sea, no podemos pensar que la música solo existe para que sea bonita. Tiene que lograr algo en la humanidad. Los artistas somos los doctores de la sociedad. Tenemos la obligación de que este mundo tan cotidiano, tan material, busque la belleza o busque algo superior. Y eso es el arte. Los artistas debemos hacer que la sociedad recuerde que hay algo superior. Hay quien lo llama Dios, hay quien lo llama belleza, hay quien lo llama arte, pero tenemos una gran tarea. Mi centro es hacer que la sociedad, que la gente no olvide quiénes somos. ¿Eso lo compartes con tus músicos, por ejemplo? A su debido momento. ¿No? ¿Ha pasado que alguien que está tocando un instrumento
le aflore algún sentimiento, No, que claro. llore, que algo. Pero eso es lo mágico. Lo primero que yo tengo es a la orquesta. Ellos son los principales. ¿Por qué se hace músico un músico? Cuando hay tantas ideas de que si te haces músico vas a vivir muy mal, Exacto. te van a pagar. ¿Y por qué aún así se hacen músicos? Por lo que se siente, porque cuando tú tocas un instrumento estás haciendo la conexión de lo que está dentro de tu corazón y lo estás sacando. Y se conecta con una melodía y se conecta con otras cosas. Entonces, si tú puedes hacer que con tu música alguien se sienta contento, que con tu música alguien llore, que con tu música alguien recuerde algo del pasado, entonces este poder que se siente, que no solo actúa hacia afuera, sino hacia adentro, quieres estar siempre ahí. Es curioso porque tú ves las fotos de perfil de un músico y aparece con su instrumento. ¿Cuándo tú has visto un contador que aparezca así con su lapicito y sus cuentas, no? No. Todos los músicos aparecen con su instrumento. Terminan de trabajar, llegan a su casa, están muertos de cansancio y abren el piano y se ponen a tocar. Se van a una reunión y siguen tocando. Es que su vida se convierten en músicos. No es lo que hacen, es lo que son. Y entonces también yo, no es lo que hago, es lo que soy. Soy un músico. Y el ser un músico es alguien que tiene la posibilidad de llegar al corazón. Por eso dicen que la música no tiene fronteras. Creen que se refiere a China, Francia. No. Cuando nosotros estamos haciendo música, los músicos tienen el alma puesta, llegamos hasta el corazón de la gente. No hubo ninguna frontera. Esas son las verdaderas no fronteras de la música. No son los idiomas. Claro. ¿Cómo empezó esa sensibilidad en la música? Me estás diciendo que hubo algo de herencia. Claro, sí. Pero te pudo no haber tocado. Pudiera no haber sido, sin embargo, bueno, por ejemplo, en mi casa la música era algo importante. Mi papá tenía un cuarto de sonido. ¿Qué música? Toda. Mi papá amaba a Elvis Presley. Ah, O sea, era su fascinación. Entonces, bueno, pues Elvis Presley era muchísima pasión dentro de la música, era un negro blanco, ¿no? Y yo recuerdo muy bien esas tardes donde yo llegaba, mi papá tenía su cuarto de sonido, y llegaba a sentarme a escuchar música con él, ¿no? Y entonces, bueno, tenía sus cables de oro y sus bocinas, o sea, un cuarto, corcho atrás, alfombrado, todo es solo para escuchar música. Él no era músico, pero ese respeto a la música lo que genera en mí. Ya. Y bueno, te voy a contar de manera muy especial, cuando yo estaba con mi papá, ya vete a dormir. Entonces, pues bueno, me iba a dormir, ¿no? Pero mi cuarto estaba arriba del cuarto de mi papá, del cuarto de sonido. Entonces yo me bajaba de la cama y tenía unos tapetes, me acostaba en el tapete y pegaba la oreja al piso y yo seguía ahí escuchando, como cuando estás en una alberca. Yo seguía escuchando. Entonces era como seguir conectada con la música, ¿no? Sí es cierto, mi papá falleció cuando yo tenía 21 años. Oh. Entonces, de alguna manera creo que mi conexión con la música tiene mucho que ver con él. Desde luego. Por esa manera en la que él amaba la música. Y yo, pues yo creo que yo nunca recuerdo haberme subido a mi cama. Y mi mamá el otro día que escuchó que yo lo platicaba, decía, yo te subía, mi hijita. Ay, mi reina. ¿No? Entonces, muy lindo porque todos tenemos una conexión especial, pero también tenemos un destino, ¿sabes? Un algo en lo que somos muy buenos. Y dicen los japoneses que si tú encuentras eso que amas hacer, lo haces bien y tienes la virtud y lo haces, tienes garantizado el éxito de por vida y estás haciendo lo que viniste a hacer a la tierra. Todos tenemos una misión de compromiso con la tierra, con la humanidad, y tenemos que estar en línea con ello. Si tú tienes a alguien que está trabajando día y noche y odia lo que hace, ahí no debería de estar. Es un grave problema. Claro. Y hay muchos así. Claro, ¿Qué claro. porcentaje habrá, Lizzy? Híjole, complicado, ¿no? Es alto, ¿no? Como 60% será. Yo creo que sí, y es triste porque estamos educados a sobrevivir económicamente. Y A eso estamos educados. Exacto, hacerlo por lo económico y no por lo que tienes adentro. Y entonces Claro. nada te despierta. No, y además no lo haces con amor, no te Exacto. apasiona, ¿no? Ay, acéptame otro programa. Claro, ¿sí? claro, Porque lo hay que tú me todavía digas. mucho que platicar. Claro, claro, Si yo es encantada, igual muchas una gracias. sinfónica que una orquesta, o sea, muchas cosas que de repente pensamos, pues ¿a qué nivel está Lizzy? Ahorita le damos. Para el siguiente café.